Buenos días a todos. Es un placer saludarles desde la Universidad del Valle de Guatemala y la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RELEI. Quiero saludar y agradecer la presencia de la doctora Mónica Stein, vicerrectora de Investigación y Vinculación de la Universidad del Valle de Guatemala, autoridades de las universidades socias de la red, autoridades de las universidades del Consorcio de Universidades de Guatemala, a directoras, directores, colegas docentes e investigadores que hoy nos acompañan. También quiero saludar y agradecer la participación de todas las personas representantes de instituciones del Estado y organizaciones comprometidas con la niñez guatemalteca. Y que siguen, a las personas también que siguen esta transmisión por medio de las redes sociales y sitios web de la Universidad del Valle de Guatemala y de la RELEI. La segunda investigación regional de la RELEI es un esfuerzo colectivo que se emprendió durante la pandemia de la COVID-19 y gracias a la ardua labor y persistencia de cada uno de los integrantes del equipo investigador en los 6 países, se superaron numerosos retos que hoy nos permiten obtener datos claves. Quiero agradecer a las personas expertas que fueron entrevistadas y que nos proveyeron información clave para la realización de este estudio. En RELEI trabajamos bajo una visión regional que nos permite investigar, formar e incidir en la política pública educativa por una región que lee y escribe. Nuestro trabajo busca aportar nueva evidencia contextualizada para el avance de la educación en nuestros países, así como para el desarrollo de la ciencia y aportar conocimientos para ayudar a resolver problemas comunes de nuestra región. La investigación que hoy presentamos trata de reconocer un estadio en la vida de las niñas y los niños. Con esta investigación generamos nueva evidencia que nos permite conocer el impacto de la política pública vinculada con la primera infancia y comprender sus dinámicas, alcances, retos y desafíos en la implementación. Quiero agradecer a todas las personas e instituciones del Estado, organizaciones privadas que colaboraron aportando información clave y abriendo espacios que permitan la discusión y la movilización social. Esperamos que estos resultados se conviertan en un insumo importante para las autoridades y que les permitan tomar mejores decisiones informadas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariela. Sí, definitivamente el propósito de esta investigación es motivar a un cambio, motivar a que se mejore la gestión. A continuación, Ingrid Nane, coordinadora de investigación de RELEI, nos comentará un poco sobre la metodología que se utilizó en la investigación regional. Adelante, Ingrid. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y es un gusto que podamos compartir con ustedes esta investigación. Y como ven, el día de hoy vamos a presentar el panorama de la educación en la primera infancia y lectoescritura emergente capítulo Guatemala. Y la razón que Guatemala es un capítulo es que esta es una investigación regional que compartió una metodología a través de países en toda Centroamérica. Esta misma investigación se dio lugar en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Y hoy tenemos el gusto de conocer los resultados de este país. Esta etapa es esencial para el desarrollo de la niñez. Sabemos que es un área crítica para el aprendizaje, para el desarrollo neural de los niños, y esto incluye el aprendizaje lectoescritor, y de hecho esto es una de las áreas de la agenda de investigación de RELEI. Tenemos todo un área de lectoescritura emergente, donde vemos cómo se desarrolla el aprendizaje en la niñez desde el nacimiento hasta su ingreso a primero primaria. Y esta investigación, que sabíamos que habían varios elementos clave que iban a llevar a este nivel educativo, empezando por la política pública. Y por ende, se quiso hacer el panorama de cuáles son las políticas que se presenta dentro de ellas para comprender cómo se propone dentro de la ley y se implementa, por lo cual esta es una investigación cualitativa con un enfoque documental que se complementó con entrevistas a expertos, muchos de los cuales nos acompañan el día de hoy. Y también una realidad fue que se desarrolló durante la pandemia del COVID-19. Esto limitó la observación y
contraste en el campo, poder hacer cierto tipo de entrevistas, pero aún así, gracias a las entrevistas, logramos captar una visión tanto de qué propone la ley y qué sabemos de su implementación. La primera infancia es sumamente complejo, no solo es la educación y lo que sucede en el aula, porque tomamos a la niñez desde una etapa muy temprana y sabíamos que habían muchos elementos que conformaban la educación. Sabemos que los padres, la comunidad, el estado de bienestar y salud también forman parte de la educación, y a través de una revisión de literatura a nivel internacional, regional en Latinoamérica y regional en Centroamérica, se creó un marco conceptual que nos ayudaba a captar todas las dimensiones que sabíamos que estaban influyendo positivamente sobre el aprendizaje de la niñez en esta etapa. Entonces, esto se hizo a través de esta revisión buscando buenas prácticas. Lo que queríamos identificar era el camino a seguir en base a lo que se ha dicho. Y uno de los retos que sabemos y por lo cual existe la red ley es para ayudar a cerrar la brecha de los vacíos de qué se sabe desde la región. Y efectivamente en este tema nos fuimos a nivel internacional, a nivel mundial, Estados Unidos, Europa, como colegas latinoamericanos, en Chile, en Argentina, para saber cuáles eran las buenas prácticas e irnos acercando a lo que se puede hacer en Centroamérica, porque todavía tenemos mucho camino por recorrer para poder producir más investigación desde aquí, esta investigación siendo una de ellas. Y con esto formamos el marco conceptual. Entonces, este marco, como pueden ver, está realizado a través de 8 dimensiones que fueron creados a través de esta revisión de literatura. Y tenemos primero 2 dimensiones transversales. Está el ambiente político y financiero. Esto incluye elementos de la política general que ayuda a guiar todo lo que es la educación en primera infancia, e incluye cuál es un requisito para ingresar. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Qué niveles está dividida esta etapa educativa? Y nos guiamos con lo que se recomienda para luego conocer la política. Y esto se formó como marco y como árbol de categorías. La otra dimensión es supervisión y monitoreo y acompañamiento, que nos ayudó a conocer cómo se supervisa, qué se está apoyando al docente y a todo el personal que trabaja en esta etapa y todas las otras etapas que vamos a ver más abajo, que les influye este marco político y este sistema de monitoreo, acompañamiento y supervisión. Tenemos la dimensión de enseñanza, aprendizaje y currículo. Ahí ya vimos a profundidad el currículo, incluyendo qué se enseña en términos de lectoescritura emergente, cómo se incluye en el currículo y si están todas las habilidades clave que sabemos que son esenciales para que aprenda la niñez y construyan las bases que los van a llevar a la lectoescritura inicial. Tenemos el personal y su capacidad del personal, liderazgo y gestión. Y hablamos de personal y no únicamente docentes, porque sabemos que en esta etapa hay muchísimas personas que están involucradas y no todos son docentes. Tenemos las relaciones socioafectivas que sabemos que son esenciales dentro del hogar como dentro del aula para darle el cariño y la atención que requiere la niñez en esta etapa clave de su crecimiento. Tenemos el diseño de ambiente y seguridad del aula, que sean ambientes adecuados para esta etapa de la niñez, que estén seguros, tanto de riesgo de las personas a su alrededor, como un ambiente seguro en caso de algún desastre. Y para la niñez más pequeña, de 0 a 3 años, todavía están aprendiendo a caminar, a moverse, entonces tiene que ser seguro en esos términos. Y luego la familia y la comunidad, como hemos indicado, es esencial en esta etapa, la vinculación con la familia, y hay muchos programas que se dan desde la familia y la comunidad que sabemos que son importantes y también se deben incorporar e investigar. Y por último, como se ha indicado, salud y nutrición, un tema clave particularmente en Guatemala, donde tanta niñez sufre de desnutrición crónica
y se puede vincular y está vinculado fuertemente al aprendizaje lectoescritor más adelante en la vida si no se tiene una nutrición adecuada. Y por ende es importante fortalecer esa etapa y esos procesos de nutrición que los ayudan a aprender más adelante en la vida. Todo esto nos llevó a las preguntas de investigación. Entonces la investigación responde a 4 preguntas. La primera es qué nos indica la evidencia investigativa de cuáles son las buenas prácticas. Como indiqué, esto nos ayudó a construir el marco conceptual y viene a través de una revisión de literatura de evidencia local, regional y latinoamericana. Luego tenemos la pregunta 2 y 3, que lo que ven es una caracterización, primero de la política, de la educación a la primera infancia y luego la implementación de esta política. Y estas se respondieron a través de una revisión documental, la pregunta 2, de los documentos de política pública y documentos oficiales que ayudan a estructurar este nivel educativo y todas las entidades, ministerios, direcciones que la conforman. Y acá fue donde fue clave las entrevistas con personas de los ministerios vinculados a la primera infancia. Como indiqué, no solo es un ministerio, el reto aquí es que hay varias entidades que ayudan a cubrir esta etapa. Tenemos entrevistas con expertos de la academia y otras organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones que nos acompañan el día de hoy. Y similarmente, para la implementación se vieron reportes, informes, documentos que nos presentan qué está pasando en el campo, en la práctica, y complementado nuevamente por entrevistas con estos expertos. Y por último, vimos cuál es la alineación entre lo que nos indica la evidencia investigativa con lo que estamos viendo tanto en la política como su implementación y la triangulación de todos estos elementos. Los resultados que vamos a ver hoy se centran principalmente en esta última pregunta que junta lo que vimos en las preguntas anteriores. Entonces les agradezco a todos por el tiempo y voy a dejar a la investigadora Magíster Sofía de la Cruz que nos va a presentar los resultados de Guatemala. Es un gusto entonces para mí presentarles a la investigadora que estuvo a cargo de este estudio, Sofía de la Cruz. Es magíster en dirección y liderazgo educativo de la Pontificia Universidad de Santiago de Chile. Es licenciada en educación y aprendizaje, psicóloga y maestra de educación preprimaria. Cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito educativo, ejerciendo en actividades de docencia en instituciones educativas desde el nivel inicial, secundario y también como catedrática universitaria. Se especializa en temas de primera infancia, formación inicial docente, evaluación educativa y acompañamiento pedagógico. Actualmente es consultora educativa en un proyecto para el Ministerio de Educación. Adelante, Sofía. Hola, muy buenos días a toda la audiencia que se ha conectado hoy a esta transmisión. Quiero agradecerle su presencia y pues dar continuidad a lo que la licenciada Ingrid Nane ya nos estaba presentando en cuanto a la metodología que guió esta investigación regional sobre políticas de primera infancia. Quiero compartirles pues que como Ingrid mencionaba, la investigación se enmarcó en un enfoque metodológico de investigación cualitativa, para lo cual pues además de los análisis documentales, se realizaron entrevistas a especialistas. Estos especialistas son los que se muestran acá en la diapositiva que les estoy presentando. 7 eran especialistas en política pública de primera infancia, 6 fueron especialistas en educación del nivel inicial y preprimario, dado que era pues el ámbito que nos interesaba explorar, ¿verdad? En esta investigación. 5 especialistas eran gestores y directores de programas de educación infantil. Y por último, 4 especialistas de agencias regionales e internacionales, siempre pues vinculados al tema de primera infancia y políticas y pues la implementación, que era pues las variables que se quería indagar. Entonces, para dar un total de 22 especialistas entrevistados. A continuación, voy a presentar los principales resultados y hallazgos de la investigación organizados en estas 8 dimensiones. Entonces, en primer lugar, en el ámbito, en la primera dimensión de ambiente político y financiero,
compartirles, acá ya aparece la primera idea, compartirles que pues bueno, la legislación de Guatemala reconoce el derecho universal a la educación en los niveles inicial y preprimario. La educación de la primera infancia en nuestro país contempla 2 niveles de atención. El primero de ellos es el nivel de educación inicial, que es la niñez de 0 a 3 años, 11 meses. En segundo lugar, el nivel de educación preprimaria. Este nivel, se desarrolla, ¿verdad?, con la niñez de 4 a 6 años. Por otra parte, pues se indagó en el tema de cobertura educativa, ¿cierto? Para pues conocer estos datos, ¿verdad?, que son tan importantes para saber cuántos niños están siendo atendidos en estos 2 niveles educativos. Sobre este tema entonces, sobre la cobertura educativa nacional, compartirles que para el nivel de educación inicial, para el año 2011, tan solo alcanzaba al 1.5% de la población y a un 51% para el nivel de educación preprimaria. En cuanto a la cobertura para el nivel preprimario, comentarles que aunque ha crecido sostenidamente los últimos 5 años, no existe suficiente oferta de programas en las comunidades rurales. Por otra parte, indicar que en Guatemala pues, existe un marco político que respalda el acceso a una educación inclusiva y bilingüe e intercultural para la niñez pues, de pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, no obstante, decirles que implementarla es un gran desafío. ¿Por qué razón? Debido a su baja cobertura, en donde tal como podemos apreciar en la pantalla, la cobertura es baja, ¿verdad? En donde solamente un 30% de la niñez indígena tiene acceso a esta modalidad educativa en la preprimaria. Y pues a este desafío se aúna el tema de que pues la cantidad de docentes especializados en educación bilingüe es insuficiente, o sea, es decir, son pocos, ¿verdad? Indicar que la provisión de los servicios educativos de estos niveles está a cargo de distintas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales y privadas. Sobre estas instituciones se tuvo la oportunidad de indagar que pues poseen distintos marcos regulatorios, lo cual en algún momento podría traducirse en desiguales condiciones de atención educativa. ¿Por qué razón? Porque pues en algunos casos pues se cuenta con personal docente mejor calificado, ¿verdad? En otros casos no tanto. Entonces los recursos financieros también pues son distintos en estas instituciones y pues también el acceso, ¿verdad?, que tiene la niñez a estos programas. Entonces, estas diferencias en cuanto a estos aspectos que les menciono, es lo que entonces podría estar planteando problemas de equidad al interior de la educación para la primera infancia en el país. Por otra parte, en este ámbito, un hallazgo relevante de este estudio es que la educación en los niveles inicial y preprimario, comentarles que no es de carácter obligatorio cursarla para ingresar al primer grado de primaria. Esto es pues un hallazgo muy interesante, dado que pues la evidencia investigativa respalda, ¿verdad?, la importancia que tiene para la niñez cursar estos niveles educativos, pues para su desarrollo integral y para la construcción de cimientos sólidos para su aprendizaje. Entonces, este es un aspecto en el que la política de Guatemala podría avanzar. Como en esta primera dimensión también se exploró el tema de financiamiento. Entonces, compartir que, bueno, el marco normativo en Guatemala establece la gratuidad del servicio público de educación en el nivel inicial y preprimario. No obstante, la asignación presupuestaria para su implementación es baja. En esta gráfica les presento acá el desglose, ¿verdad?, de lo que se invierte en cada nivel educativo. Por ejemplo, del presupuesto total asignado al Ministerio de Educación en el año 2021, se puede observar en la gráfica que se destinó tan solo un 0.1% al nivel de educación inicial, que es la niñez de 0 a 3 años, 11 meses, y un 3.2% al nivel preprimario, es decir, la niñez de 4 a 6 años. Tal como podemos apreciar en la gráfica de PAI, el nivel que mayor asignación presupuestaria tiene es el nivel primario, con un 55%. A esto agregar también que los expertos en educación infantil que fueron consultados coincidieron que el gasto público establecido a la educación de la primera infancia en el país es insuficiente para incidir en la ampliación de cobertura educativa con calidad.
Y esto pues se confirmó acá con estas estadísticas, con las estadísticas que les presento. Pasando entonces a la dimensión número 2, que es la dimensión de supervisión, monitoreo y acompañamiento, compartirles que en el país pues existen distintas instituciones gubernamentales que tienen entre sus funciones el monitoreo y supervisión del funcionamiento de centros de educación infantil. En la práctica, de acuerdo con los especialistas consultados, los equipos de supervisores de estas dependencias son insuficientes para supervisar la cantidad de centros que existen en el país, por lo cual las supervisiones se realizan de forma muy esporádica. Este resultado, quiero indicar, da cuenta de la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad en el cuidado y atención a la primera infancia en nuestro país. Por otra parte, compartirles que los mecanismos de acreditación a programas de educación preprimaria son opcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los establecimientos educativos que así lo soliciten y que se sometan a las convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación son quienes entonces pues se acreditan, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante y es algo pues entonces que desde la política podría fortalecerse, ya que la evidencia investigativa indica que la importancia que tiene que la niñez tenga acceso a programas de educación de calidad debidamente certificados. Por otra parte, en el ámbito entonces del acompañamiento escolar, comentar que una buena práctica es el esfuerzo del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar, más conocido como SINAE, que se separa de la supervisión y monitoreo tradicional hacia procesos de acompañamiento pedagógico a docentes del nivel preprimario. De acuerdo con los expertos entrevistados de este sistema, uno de los desafíos actuales es que la formación de las personas que brindan este acompañamiento se fortalezca, ¿verdad? Siendo por ello que estas personas pues sean especialistas en primera infancia. Por último, en este ámbito, compartir también que, bueno, en Guatemala hay ausencia de una política nacional de evaluación al desempeño docente que evalúe la práctica pedagógica de los docentes para fortalecerla y mejorar. En este sentido, entonces, es preciso que los monitoreos y evaluaciones a programas den seguimiento a la implementación del currículo en el aula, a la aplicación de metodologías de enseñanza-aprendizaje y a la calidad de las interacciones entre el docente y los niños, aspectos que la evidencia investigativa destaca como importantes para garantizar la calidad educativa que se brinda a los niños y las niñas. La tercera dimensión fue la dimensión de enseñanza-aprendizaje, que esta dimensión pues buscó analizar tanto la política del diseño del currículo y su implementación. Entonces, en este ámbito, compartirles que pues bueno, la educación inicial y preprimaria en Guatemala cuenta con un currículo oficial que contiene pues las competencias a desarrollar en cada una de las áreas de aprendizaje en la niñez. Pues bueno, este diseño curricular da autonomía a los centros educativos para que contextualicen este diseño general de acuerdo con las características sociales, culturales y lingüísticas de la niñez. Y es pues de carácter obligatorio para todos los establecimientos del sector oficial y del sector privado. Un antecedente importante que se pudo obtener a partir de esta investigación es que en el año 2020 la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación lideró esfuerzos por actualizar el Currículo Nacional Base de Educación Preprimaria. Sin embargo, por diversas situaciones, el cambio no fue autorizado y la propuesta quedó sin efecto. Considerando esto, uno de los principales desafíos, entonces, es poder avanzar en esta actualización del Currículo Nacional Base de la educación inicial y preprimaria, garantizando con ello que pues, estos currículos sean apropiados al nivel de desarrollo de los niños y las niñas, dado que la evidencia investigativa destaca esto como importante. Bueno, en este ámbito también compartir que no se encontró evidencia investigativa acerca de cómo se está implementando el currículo en el aula, por lo cual sería preciso realizar investigación para conocer ejecutando en el aula. Esta evidencia pues brindaría información acerca de las prácticas pedagógicas de los docentes en el ámbito de la lectoescritura emergente, que es un ámbito pues para la Red Ley muy importante a conocer, pues conocer estas prácticas pedagógicas de los docentes en este ámbito,
que están dando buenos resultados en el aprendizaje de la niñez, así como el alcance de las competencias propuestas en el currículo. Dado que la lectoescritura emergente era una variable que es principal que se quería explorar con este estudio, compartirles que en algunos centros educativos del sector público fue posible establecer con este estudio que todavía persisten por parte del cuerpo docente metodologías y prácticas pedagógicas que no favorecen el desarrollo de la lectoescritura emergente. Por ejemplo, en algunos establecimientos públicos se exige que la niñez salga decodificando de preprimaria, es decir, a los 6 años de edad. Y con eso pues se omite desarrollar destrezas básicas de la lectoescritura emergente, tales como la conciencia fonológica, el principio alfabético, el vocabulario y la comprensión oral. Por otra parte, también pudimos indagar a través de fuentes documentales y por medio de entrevistas a especialistas que todavía prevalece en el país por parte del cuerpo docente el uso de métodos silábicos tradicionales para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura inicial. ¿Cómo fue posible confirmar esto? Pues se estableció que esto se evidenciaba por el uso preferente de los libros Victoria y Nacho, ¿verdad? Que pues bueno, la audiencia y los participantes que estamos en esta presentación, pues me imagino que conocemos pues bastante bien, ¿verdad? Todavía prevalece por parte de los docentes el uso de estos 2 libros como parte pues de la metodología para desarrollar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Avanzando en el ámbito 4 de capacidades del personal, liderazgo y gestión, compartirles en primer lugar que la formación inicial de docentes, de maestros de nivel inicial y preprimario en Guatemala aún se desarrolla a nivel de educación media, en escuelas normales y centros privados que todavía se encuentran vigentes. Aunque la formación oficialmente requerida no es de nivel superior, algunas universidades del país sí ofrecen oferta de profesorados y licenciaturas en educación inicial y preprimaria. Por otra parte, en este ámbito, ¿verdad? Bueno, los docentes es una variable clave en cuanto a la calidad educativa que se desarrolla en el aula con los niños y las niñas. Este estudio tuvo la oportunidad de revelar que existen limitaciones en la formación inicial de docentes del nivel preprimario. Estas limitaciones se evidencian en las pruebas de evaluación diagnóstica realizadas por el Ministerio de Educación para los docentes que quieran optar a plazas vacantes en el nivel preprimario del sector oficial. Se evidencian en donde una proporción importante de los postulantes no alcanza el nivel esperado en dichas pruebas. De acuerdo con estadísticas a las que se pudo tener acceso, en el periodo 2009 a 2018, el porcentaje de respuestas correctas en lectura no superaba el 50%, en matemática el 40% y en estrategias de enseñanza el 54%. Entonces acá queda evidenciado estos elementos, ¿verdad? Que los docentes pues no egresan de los programas de formación inicial con las competencias necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad en el aula de educación infantil. Considerando estos antecedentes que he mencionado anteriormente y también considerando pues las buenas prácticas que la literatura releva en cuanto a la educación de calidad en la primera infancia en este ámbito, quiero compartirles que fue posible entonces establecer la necesidad de una reforma de la formación inicial de maestros de educación inicial y preprimaria. Esta reforma debiera, de acuerdo con los hallazgos de este estudio, abordar al menos estos 3 elementos que muestro acá en la diapositiva. El primero de ellos es transitar los programas a la educación superior. Es decir, como actualmente se implementan todavía a nivel de educación media, pues que transiten a la educación superior. Pues esta es una práctica que la mayoría de países ya latinoamericanos ha adoptado ya esta política. Sus programas en la mayoría de casos ya están a nivel de educación superior. De acuerdo con la literatura, esta reforma pues contribuiría a aumentar los años de educación formal
y asignar a la educación infantil un cuerpo docente calificado y con conocimiento especializado en primera infancia. En segundo lugar, esta reforma debiera contemplar también la actualización del currículo. ¿Por qué razón? Pues porque el currículo orienta todas las acciones de formación inicial con los futuros docentes. Entonces, sería muy importante considerar esta actualización, ya que el currículo actualmente vigente pues tiene muchos años ya y no se ha actualizado a la fecha. Esta actualización curricular podría potenciar el desarrollo de conocimientos y habilidades pedagógicas para fortalecer pues el proceso de enseñanza-aprendizaje en la niñez. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es el tema de la ampliación de la oferta de programas de formación inicial docente en las áreas pues tanto urbanas y rurales, para contar con suficiente recurso docente que apoye la educación inicial y preprimaria. En entrevistas con especialistas a las que pude pues, tener acceso, ellos coincidían en que en el área rural especialmente existen pocos docentes de educación inicial y preprimaria, pues debido a la baja oferta de programas de formación inicial en esas áreas. Y pues que es muy necesario, ¿verdad? Porque pues en las áreas rurales hay mucha necesidad de educar a nuestros niños y nuestras niñas, pero hay pocos docentes. Entonces, y otra razón es que también muchos docentes pues prefieren ejercer la docencia en áreas urbanas y no en áreas rurales. Entonces hay que buscar mecanismos, políticas para atraer a estos docentes a trabajar en las áreas rurales y darles incentivos en algún momento atractivos que pues los retengan en este contexto de educación comunitaria o rural. Este ámbito está como bastante amplio, ¿verdad? Porque si se podrán dar cuenta, tengo 2 diapositivas para este ámbito, pero en verdad logramos indagar bastante información sobre este ámbito de formación inicial docente. Un aspecto pues súper importante, como les mencionaba, en cuanto a la calidad educativa que se brinda a la niñez, ya que el docente es considerado una variable fundamental dentro de la educación de calidad. Continuando con el discurso de capacidad del personal y liderazgo y gestión, sobre el tema de la escasez de candidatos, principalmente en el área rural, les mencionaba, de docentes para impartir la educación infantil. Esta escasez de candidatos idóneos, de acuerdo con las fuentes documentales a las cuales se pudo tener acceso, se identificó que esta escasez se podría explicar por el bajo estatus de la profesión del docente de educación inicial y preprimaria, así como por el salario poco atractivo, en algunos casos menor que el de docentes de otros niveles y otras carreras profesionales, así como por la ausencia de una política de carrera docente, la cual pues permita desarrollar a los docentes en su práctica profesional, pero también que incluya incentivos y reconocimientos al buen desempeño, otorgados por meritocracia, porque pues la evidencia investigativa indica que eso sería una buena práctica. En el ámbito entonces de la profesionalización docente del nivel en docentes de preprimaria que se encuentran en servicio, se tuvo la oportunidad entonces de conocer el programa académico de desarrollo profesional docente, que me imagino que varias de las personas que estamos participando en esta presentación conocemos, que es el programa más conocido como PADEP-D, el cual pues tiene como fortaleza pues el tema de la actualización del personal en servicio. No obstante, de acuerdo con algunos estudios a los cuales se pudo tener acceso, se han evidenciado algunas carencias y aspectos a mejorar en este programa, las cuales pues podrían potenciarse para continuar fortaleciendo la actualización y profesional de los docentes. Por último, en este ámbito, compartir que sobre el personal no docente que apoya labores educativas con la niñez, es decir, las niñeras, las madres y promotores voluntarios en programas con enfoque comunitario, estos resultados, los resultados de este estudio evidenciaron que se requiere de estos agentes bajo nivel de educación formal especializada en primera infancia.
Estos hallazgos pues entonces revelan que es preciso continuar fortaleciendo la capacitación de estos agentes educativos para garantizar que se brinda una atención y cuidado de calidad a la niñez, tal como lo destaca la evidencia investigativa. Avanzando al ámbito de relaciones socioafectivas, que era la quinta dimensión. En esta dimensión, la evidencia investigativa pues destaca la importancia de que el currículo de la educación infantil desarrolla habilidades socioemocionales para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez. No obstante, de acuerdo con la revisión del currículo oficial a la cual pues se pudo tener acceso, fue posible constatar que el componente socioafectivo no se aborda explícitamente en el CNB de los niveles inicial y preprimario, quedando en algunos casos, pues en algunas ocasiones relegado por el énfasis en otros contenidos curriculares, como es el tema de lenguaje y la matemática inicial. Estos hallazgos refuerzan lo que ya había mencionado anteriormente sobre el tema de avanzar en la actualización al currículo de la educación infantil, contemplando el componente socioafectivo como una competencia relevante a desarrollar. En este ámbito, pues también fue importante indagar el tema de cómo los docentes potencian este desarrollo socioafectivo y si están preparados desde la formación inicial docente para pues formarse en estas competencias para posteriormente poder desarrollarlas en la niñez. Sin embargo, bueno, considerando esto, este estudio pues reveló que desde los programas de formación inicial docente existen limitadas oportunidades para que los docentes adquieran estas estrategias para desarrollar las habilidades socioemocionales en la niñez y que son tan importantes, ¿verdad? Para promover su desarrollo integral. Entonces, con este hallazgo, yo lo que les quiero indicar es que este hallazgo refuerza entonces la necesidad en el corto plazo de actualizar y de reformar los programas de formación inicial docente, la cual pues incluya también, como lo mencioné en el ámbito número 4, la actualización de la malla curricular de la formación. ¿Para qué? Pues para contar con docentes especializados en el desarrollo integral de la primera infancia. Por último, compartir que esta investigación, como se mencionó en la parte de metodología, se basó en análisis documental y entrevistas a expertos, por lo cual no fue posible verificar la implementación de estrategias docentes para pues desarrollar la socioafectividad de la niñez en el aula, así como pues para verificar la calidad de las interacciones entre el docente y la niñez, aspectos que la evidencia investigativa destaca como elementos importantes a conocer en función de la calidad del proceso educativo que se brinda a los niños y las niñas. No obstante, pues estos elementos se podrían explorar en otros estudios a futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el ámbito socioafectivo es importante para continuar potenciando el desarrollo integral de la niña. Ya vamos llegando a la sexta dimensión, que era la dimensión de diseño, ambiente y seguridad de centros. Acá pues les quiero compartir que un hallazgo en este ámbito fue pues que la política define que los centros de educación infantil cuenten con planes de seguridad y prevención de desastres y con protocolos de seguridad para el ingreso y egreso de la niñez a los centros. Entonces, dado que pues estaba este diseño de política, pues interesaba conocer cómo esto se implementaba. Aunque no se obtuvo como informe sobre este tema, sobre cómo se lleva a cabo esta implementación en este elemento que acaba de mencionar, sí fue posible confirmar en entrevistas con especialistas, con los especialistas entrevistados para esta investigación, que en varios de los casos, en al menos 4 programas que fueron analizados para esta investigación, en esos 4 casos, los gestores y directivos de estos programas de educación infantil indicaron que en sus programas se da cumplimiento con estas normativas, que podemos llamar son normativas indispensables y fundamentales en el ámbito del ambiente y seguridad de los centros. Por otra parte, en este ámbito, pues dar a conocer que las supervisiones por parte
de instituciones gubernamentales para monitorear y supervisar la infraestructura y condiciones de higiene en centros se realizan de forma esporádica. Este hallazgo está relacionado con el hallazgo que mencioné en supervisión y monitoreo, en donde entonces, al igual que en ese caso, lo que sucede es que en las dependencias a cargo de realizar estos monitoreos y supervisiones, no se cuenta con suficiente personal pues para realizar estas tareas de monitoreo y supervisión en pues en todos los centros de cuidado infantil que están pues a nivel de país. Entonces, en este sentido, lo pues indicado sería pues aumentar esa cantidad de supervisores, contar con mayor inversión para su contratación y su capacitación, ¿verdad? Entonces, este resultado, tal como lo mencioné entonces en el ámbito 2, confirma que en Guatemala es preciso fortalecer estos procesos de monitoreo y supervisión a centros educativos y de cuidado infantil. ¿Para qué? Pues no solamente es para verificar, ¿verdad?, que se cumplen con los requerimientos mínimos para garantizar ambientes seguros, sino también para garantizar que al interior de las escuelas, de los centros educativos, se está potenciando pues el aprendizaje con calidad en la niñez. Entonces, de acá la relevancia que tiene el tema de supervisar, pero sobre todo acompañar la labor de los docentes. Muy bien, entonces acá compartirles que pues bueno, desde la evidencia investigativa se tuvo acceso a conocer que un elemento clave que incide en la calidad y seguridad de los programas de primera infancia es contar con grupos pequeños de estudiantes por aula y alta proporción de adultos por niño. Este sería como el panorama ideal, ¿verdad? Por decirlo así. Sin embargo, en Guatemala, tanto el diseño de la política como la implementación establecen un rango alto de estudiantes por aula en el nivel de educación preprimario del sector oficial, tanto en las modalidades bilingüe como monolingüe. Entonces, esto se pudo confirmar a través de las entrevistas realizadas a expertos, quienes confirmaron que aproximadamente cada docente tiene un promedio de entre 20 a 25 niños por aula. Este número de estudiantes es elevado para dar al personal docente el tiempo necesario y oportuno para el acompañamiento y supervisión constante del alumnado, por lo cual, pues entonces la calidad del proceso educativo se podría ver comprometida. ¿Por qué razón? Porque los docentes, pues entonces, tienen muchos estudiantes a cargo. Entonces, no es posible dar atención, ¿verdad?, a grupos tan grandes de alumnos. Por último, en este ámbito, compartir que en el sector público, pues se dispone de mobiliario básico en las aulas, es decir, se cuenta con sillas, con mesas, pizarrones y estantes. No obstante, pues se encuentran limitaciones en el presupuesto para invertir en suficiente material didáctico y otros recursos pues para facilitar ambientes propicios para el aprendizaje. Por darles algún ejemplo, falta inversión para garantizar acceso a internet en las escuelas, tanto en las áreas rurales, en las áreas urbanas como rurales, inversión en bibliotecas, en ludotecas y compra de computadoras, principalmente ahora con todo este tema de la COVID, ¿verdad? Esto pues fue un ámbito en el que la niñez pues se vio gravemente afectada porque pues no todos tenían acceso a estos recursos tecnológicos para continuar desarrollando la educación a distancia. Entonces, qué importante sería que avanzáramos en estos temas de inversión presupuestaria pues para continuar potenciando y generando ambientes propicios y adecuados que potencien pues el aprendizaje significativo de la niñez en las aulas. Muy bien. Ya para ir avanzando con el tema de familia y comunidad, comentar que se pudo conocer que los programas de atención y educación a la primera infancia con enfoque comunitario se alinean a la evidencia en cuanto a garantizar la atención integral y a la educación culturalmente apropiada a la niñez. Sus principales beneficiarios, comentarles, son niños y niñas de pueblos originarios de nuestro país, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad
y residentes en su mayoría en comunidades rurales. De estas iniciativas quiero compartirles que destaca el programa Acompáñame a Crecer, gestionado por el Ministerio de Educación, cuyo diseño e implementación es un avance importante en la atención integral al niño y la niña de 0 a 4 años, ya que contempla un trabajo articulado, pero también intersectorial entre varias entidades de gobierno y sectores, otorgando una mayor institucionalidad al nivel de educación inicial. Por otra parte, en el ámbito de la participación y colaboración, pues compartir que en este aspecto se tuvo la oportunidad de identificar que a nivel de política se encuentran las organizaciones de padres de familia, más conocidas como las OPFs, quienes administran los programas de apoyo educativo, tales como el programa de alimentación escolar, la dotación de útiles escolares y el mantenimiento de edificios escolares. La brecha es su cobertura, la brecha es su cobertura, ya que se tuvo acceso a identificar que en la actualidad no todos los centros educativos del sector oficial cuentan con su OPF, y es muy importante que la tengan, dado que estas organizaciones juegan un papel muy importante y fundamental en la gestión y ejecución de programas de apoyo educativo en el nivel preprimario. Por último, acá en este ámbito, compartirles que existen en el país programas de formación para padres y madres de familia para potenciar el desarrollo infantil oportuno de sus niños y sus niñas. Entonces, estos programas pues, se desarrollan en modalidad de grupos de apoyo, capacitaciones y talleres. Por ejemplo, en las revisiones documentales se identificaron los programas de escuela de padres que funcionan al interior de los centros educativos, el programa Educando en Familia a cargo de la Secretaría de Bienestar Social y el programa de encuentro Creciendo entre Familias para las familias del programa Acompáñame a Crecer. De estos programas es preciso que se avance en su ampliación y cobertura, centrando principalmente los esfuerzos en las familias del área rural, en donde, de acuerdo con este estudio, es en estas comunidades y en estas áreas en donde pues se encuentran poblaciones con niveles socioeconómicos y educativos más bajos, y en donde pues habría una mayor posibilidad de impacto al hacer llegar a todas estas familias estos programas de formación y capacitación contextualizados pues a sus diversos entornos. Muy bien, aquí ya vamos llegando al ámbito número 8, que es el ámbito de salud y nutrición. Y compartirles en este aspecto que pues bueno, en Guatemala existe un marco legal que respalda la salud de la niñez como un derecho. Pues lamentablemente, aunque está este respaldo legal, pues la desnutrición crónica infantil en niñez menor de 5 años, de acuerdo con la ENSMI, alcanza un 46.5, evidenciándose mayor vulnerabilidad en la niñez que vive en contextos de pobreza. Es decir, estas poblaciones son las que experimentan más desnutrición crónica y pues en poblaciones del sector rural. También se pudo identificar en informes y estadísticas que en las poblaciones más afectadas por este tema de nutrición crónica en niñez menor de 5 años son las pertenecientes a pueblos indígenas y también cuyas madres tienen bajo nivel educativo. Por otra parte, comentarles que pues bueno, considerando los altos índices de nutrición crónica que lideramos a nivel pues latinoamericano y mundial, pues en el país han habido pues varios esfuerzos por crear programas en salud y nutrición, pero estos programas pues no han logrado a la fecha pues reducir estos indicadores de nutrición crónica. No obstante, estos programas pues también han estado enfocados en salud materno-infantil de la niñez menor de 2 años, conocido como la ventana de los 1000 días, ¿verdad? En donde pues de acuerdo con la evidencia en estas edades pues hay más posibilidad de que esas intervenciones pues generen un aporte
al desarrollo integral del niño. Entonces, por esa razón que pues acá en el país mayoritariamente esas intervenciones están enfocadas en estas edades que les menciono, desde la concepción a los 2 años de edad, y dan prioridad a la niñez en contextos de pobreza. No obstante, mencionar que pues la brecha de estos programas se encuentra mayoritariamente en el cuidado de la mujer y su bebé, cuando también pues nosotros sabemos que existen otros cuidadores que también tienen corresponsabilidad en la crianza y promoción de la salud de la niñez. Pues como había mencionado, pues lamentablemente, aunque están todas estas intervenciones, en su mayoría de casos se desconoce su impacto porque hay muy pocas evaluaciones sobre cómo estos programas han estado operando y qué beneficios o qué logros en concreto han logrado en el desarrollo de la niñez y principalmente pues en reducir estos indicadores de desnutrición crónica. Entonces acá pues es preciso continuar fortaleciendo los sistemas de monitoreo de la implementación de estos programas para conocer su impacto. Acá, pues también en cuanto a la nutrición integrada a programas educativos, el país cuenta con el PAE, que es el programa de alimentación escolar para estudiantes del nivel preprimario, es decir, para niños y niñas de entre 4 a 6 años. Entre sus fortalezas se tuvo acceso a identificar que pues destaca de este programa un trabajo intersectorial entre distintos ministerios que están involucrados en el mismo, y en el involucramiento de la comunidad y la familia. Comentarles también que un avance es que se ha modificado recientemente la Ley de Alimentación Escolar para que a partir del año 2023 la alimentación escolar esté también disponible para la niñez perteneciente al nivel de educación inicial, es decir, los niños y las niñas de 0 a 3 años, 11 meses. Por último, se han realizado pocas mediciones y evaluaciones que realmente nos permitan tener evidencia acerca de pues qué está pasando con nuestros niños y nuestras niñas en el país y tener pues un control integral de su desarrollo. Para darles un antecedente, la última medición de la situación en salud de la niñez menor de 5 años y en mujeres de edad fértil fue la ENSMI, ¿verdad? La Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, realizada en 2015. Esa fue la última evaluación en este ámbito con la que se cuenta. Al momento no se ha realizado ninguna otra más. Entonces, comentar que pues bueno, si estas evaluaciones se optimizaran y los resultados pues podrían servir para reconocer la situación de la niñez menor de 5 años, pero sobre todo a utilizar esta información y estos datos para establecer sistemas de alerta temprana para la atención a poblaciones con potencial de riesgo. Muy bien, entonces, considerando lo anterior, a continuación daré a conocer a ustedes algunas de las principales conclusiones para este estudio. De acuerdo al objetivo, el propósito principal pues, de esta investigación pues, era analizar la política pública, pero también su implementación en los temas de atención y educación a la primera infancia. ¿Para qué? Pues para tener una mirada global y sistémica de los diferentes componentes y características de esta política y pues conocer cómo se está implementando. De acuerdo con los principales hallazgos que he presentado en este momento, en este encuentro, compartirles que pues bueno, en la última década, tal como lo pude ir abordando en cada una de las diapositivas, en el país pues se han dado algunos avances en el diseño de políticas públicas y programas de educación inicial, dando pues respuesta a una necesidad global de atender a la niñez y visibilizando la importancia que tiene este ciclo de vida. Tenemos avances, ¿verdad? Es importante destacar. Tenemos avances, se ha visibilizado más a la niñez desde la política en los últimos 10 años, en la última década para ser más precisa, pero no obstante eso, en la actualidad persisten considerables retos. El desafío principal es el aumento de la inversión por parte del Estado para garantizar el acceso a la educación gratuita y de calidad para la niñez en su idioma materno.
En este sentido, es bien importante concluir y dar a conocer a la audiencia que, pues bueno, el financiamiento público en montos adecuados es necesario para ampliar la cobertura de la educación infantil con calidad y pertinencia cultural. Esto permitiría, por ejemplo, mejorar los programas de formación inicial docente, que mencionaba pues que necesitan fortalecerse, pagar salarios al magisterio, disponer de recursos educativos suficientes para la niñez que potencien su aprendizaje, contar con infraestructura adecuada, fortalecer los mecanismos de supervisión y monitoreo, que veíamos que es un tema desde el cual la política puede fortalecerse. Así que, en conclusión, el financiamiento es el principal reto para pues, poder lograr todos estos avances en materia de estas políticas. Este estudio entonces reveló que los procesos de supervisión, monitoreo y acreditación a programas son todavía en Guatemala incipientes, por lo cual entonces pues podríamos estar diciendo que pues se puede fortalecer estos elementos para entonces avanzar en el aseguramiento de la calidad educativa que se brinda a la niñez en estos niveles educativos. Esto considerando pues que la evidencia investigativa establece que programas de baja calidad pueden tener un impacto negativo, en el desarrollo infantil. Con el tema entonces del currículo, indicar que es preciso avanzar entonces en mecanismos para evaluar la implementación del currículo en el aula, dado que como lo di a conocer, pues no se cuenta con esos mecanismos. Estas evaluaciones podrían servir para obtener evidencias acerca de las prácticas docentes en el ámbito de la lectoescritura emergente que están dando resultados al aprendizaje de los estudiantes. Esto en el contexto de que el estudio reveló que todavía persisten por parte del cuerpo docente metodologías y prácticas pedagógicas que no favorecen el óptimo desarrollo de la lectoescritura emergente. Por otra parte, es preciso, tal como lo mencioné en mi discurso, fortalecer y reformar los programas de formación inicial docente para los profesores y educadores de estos dos niveles educativos. Y en este sentido, pues avanzar en el diseño de políticas que atraigan a los profesionales mejor calificados a la educación inicial y preprimaria, considerando, como lo mencioné, que pues se contemple para ello incentivos y reconocimientos al buen desempeño, todo lo que haga que el docente de educación inicial se retenga en el sistema, pero que también pues evaluemos cómo está ese desempeño docente, pues para saber también cuáles son esas fortalezas y esos aspectos que se deben mejorar. ¿Esto por qué razón? Porque una variable fundamental en términos de la calidad educativa que se brinda a nuestros niños y nuestras niñas es contar con personal calificado, pero también apropiadamente compensado. Por último, acá en el ámbito de las conclusiones, dar a conocer a ustedes que es preciso dar seguimiento en programas de educación inicial acá en nuestro país a las condiciones tanto de la calidad estructural como de la calidad del proceso educativo, para asegurar entonces que se brinda una atención de calidad a la niñez. Esto es preciso porque en el ámbito, por ejemplo, de la calidad estructural, es preciso pues contar con infraestructura y ambientes seguros, recursos educativos suficientes, y pues en el ámbito de la calidad del proceso educativo, pues también indagar en qué elementos y dimensiones de esta calidad del proceso educativo es preciso pues fortalecer, dar a conocer también cómo se está llevando a cabo las interacciones al interior del aula entre el docente y la niñez, cómo se está implementando el currículo en el aula. Todos estos elementos son elementos que pues dan seguimiento a la calidad del proceso educativo, que es algo muy importante. Pues dando a conocer ya los inmensos desafíos, ¿verdad?, que tenemos a nivel de política educativa para para la atención integral a la niñez en Guatemala, pues a continuación se recomiendan algunas orientaciones a los actores y tomadores de decisiones de política. La primera de ellas es que se recomienda al Estado de Guatemala priorizar una mayor asignación presupuestaria para ampliar la cobertura de la educación inicial y preprimaria en las modalidades tanto monolingüe como bilingüe.
focalizando principalmente estos esfuerzos en la niñez perteneciente pues a contextos de vulnerabilidad, y también considerando que pues no es necesario solamente pues ampliar la cobertura a los programas, sino que esa cobertura esté vinculada a la calidad de esta oferta educativa que se ofrece. Por otra parte, es preciso también generar las condiciones necesarias para universalizar y hacer obligatoria la educación en los niveles inicial y preprimario, considerando nuevamente, acá salta otra vez, ¿verdad?, el tema de inversión presupuestaria, considerando para ello la inversión presupuestaria para la construcción de más escuelas, para la inversión en compra de mobiliario de equipo, para el pago de docentes. Entonces, todo esto considerando que la evidencia investigativa indica que hacer obligatoria la educación inicial puede entonces aumentar la matrícula y la cobertura de los servicios. Entonces, hacia esa ruta debiera avanzar Guatemala en este aspecto. El tema de la coordinación interinstitucional es un elemento muy importante al cual entonces se sugiere y recomienda fortalecer. ¿Cómo? Pues estableciendo estos mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones y entidades que tienen a cargo pues, los distintos servicios de atención y educación a la niñez, como por ejemplo los servicios de salud, de protección social y de educación. ¿Esto para qué? Pues en favor de articular las distintas intervenciones en favor de esta atención integral a la niñez, pero sobre todo también por la optimización de los recursos. ¿Por qué razón? Porque se pudo identificar que muchas veces lo que sucede es que en terreno hay duplicación de esfuerzos, es decir, por dar un ejemplo, el Ministerio de Educación realiza una intervención relacionada con primera infancia, pero el Ministerio de Salud realiza otra, de forma aislada, ¿verdad? Sin articularse, sin vincularse. Y lo que esto ocurre entonces es que cada uno está realizando sus propias intervenciones, están duplicándose esfuerzos y presupuestos, y no estamos logrando las metas que se requieren para este desarrollo integral de la niñez. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que estas intervenciones sean articuladas, es decir, como actores, como sociedad civil, como gestores de programa, nos pongamos de acuerdo y le apuntemos todos, ¿verdad?, a la importancia que tiene atender a nuestros niños y nuestras niñas de forma integral. ¿Por qué razón? Porque la evidencia es contundente respecto a que el desarrollo infantil es integral, ¿verdad? Entonces no bastan solamente las intervenciones desde el ámbito educativo, desde el ámbito de salud. No, tiene que ser toda una articulación y una coordinación en favor entonces de favorecer este desarrollo integral de los niños y las niñas. Y acá pues ya para ir cerrando mi presentación, relacionado con la recomendación anterior, compartirles también que en este ámbito pues es preciso avanzar en el diseño de una política de Estado para la atención integral a la primera infancia. Ya contábamos con una que en 2020 se venció, y actualmente por consultas a especialistas que tuve la oportunidad de entrevistar, tengo conocimiento que esa política está actualmente en revisión para ser actualizada. Entonces, esta tarea, dado los hallazgos de este estudio, es importante adoptarla como prioridad a corto plazo, considerando para ello que desde sus bases este proceso de diseño sea desarrollado de forma participativa y consensuada entre los diferentes actores clave que tienen a cargo el tema de la atención y educación a la primera infancia. Esta política quisiera enfatizar que es muy importante en el aspecto de articular los distintos servicios de salud, protección social y educación en el marco de las acciones intersectoriales también. Entonces, mencionar también que aunque el diseño de la política sería fundamental, no bastaría solamente su diseño, ¿verdad? Sino que es preciso también generar un plan nacional integral que operativice esa política y el cual cuente con respaldo presupuestario para expandir la atención y cuidado
de nuestros niños y nuestras niñas. Tema de pues continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo y supervisión a centros de cuidado y educación infantil. Este tema pues es muy importante para dar seguimiento al aseguramiento y cumplimiento de estándares de calidad en el cuidado y atención a la primera infancia. Entonces, en este sentido es preciso continuar fortaleciendo la capacidad del sector público para monitorear y vigilar el cumplimiento de estos estándares mínimos de calidad que han de cumplir todos los centros educativos que ofrecen servicios de cuidado y educación a la niñez. Entonces, esto es un elemento que se recomienda también pues trabajar en el corto plazo. El tema de cómo estamos asegurando esa calidad educativa y de atención que estamos brindando a los niños. Y por último, entonces, el tema también relevante de la reforma a la formación inicial docente. No quiero ser reiterativa en esto, yo sé que ya lo he mencionado en mi discurso en varias oportunidades. Sin embargo, quisiera cerrar la presentación enfatizando en este elemento, dado que priorizar esta reforma de la formación inicial docente de los maestros de nivel inicial y preprimario, pues podría ser un elemento, ¿verdad?, que guíe esta ruta hacia dónde podemos seguir avanzando. Esta reforma debiera contemplar, como lo mencioné, la actualización a la malla curricular de la formación inicial docente, pues verificando que contemple pues asignaturas tanto disciplinares como prácticas que formen especialistas en la educación infantil y lectoescritura emergente. Entonces, ya para cerrar, pues yo quisiera dejar este mensaje a la audiencia, y es que en verdad, tal como nos podemos dar cuenta, pues son varios los retos que tenemos como país para continuar atendiendo de forma integrada a la primera infancia. Ante estos inmensos retos que tenemos a nivel de políticas, se hace preciso pues continuar estrechando las alianzas entre el Estado y las organizaciones gubernamentales y privadas. Los donantes, ¿verdad? Acá hay mucha cooperación internacional que llega a Guatemala, que pues también apoya mucho estos programas de primera infancia. Y pues aunado a estas instituciones e instancias que acabo de mencionar, complementarlo pues también con el tema de la sociedad civil, ¿verdad? Que somos todos y todas nosotras quienes también jugamos un papel muy importante para continuar poniendo como prioridad de la agenda pública la atención a la primera infancia. ¿Para qué? Pues para avanzar, ¿verdad? Como sociedades y pues también pues para potenciar este desarrollo integral que los niños y las niñas merecen y necesitan. Entonces, concluir, ¿verdad? Que pues si Guatemala necesitara priorizar en algo, debiese ser en mejorar la inversión en educación inicial, en educación de la primera infancia. ¿Por qué? Pues porque la evidencia investigativa es contundente acerca de la relevancia que tiene estos primeros años de vida, este ciclo de vida en las personas, pues para sentar las bases y los cimientos para el bienestar y el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso era todo lo que tenía hoy para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Ya tenemos por acá varias reacciones y comentarios. Definitivamente hay muchos hallazgos y recomendaciones que serán determinantes para establecer una hoja de ruta en la mejora de la educación de la primera infancia. Y por esa razón, en esta segunda parte de la presentación tendremos el gusto de conversar con 3 destacadas expertas en la educación de primera infancia en un panel que será moderado por Mariela Zelada. Entonces invitamos a Mariela para que se haga cargo de la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias, María Eugenia, y gracias, Sofía, también por la presentación. Tenemos el gusto de contar hoy con 3 excelentes panelistas que nos acompañan en esta discusión de los hallazgos que nos ha presentado Sofía. Voy a introducirlas brevemente a cada una de ellas. Nos acompaña Anaité Hernández de Ordóñez, directora de la Fundación Isabel Gutiérrez de Bosch, entidad que contribuye al fortalecimiento del ecosistema de la primera infancia por medio de varias iniciativas para el desarrollo integral de la niñez en Guatemala.
Nos acompaña también Magalí García de Sazo, consultora especialista en educación de primera infancia. Ha sido asesora de primera infancia para varias agencias de gobierno, organismos internacionales, organizaciones e instituciones educativas. Actualmente es asesora del programa Acompáñame a Crecer desde el Vicedespacho Técnico de Educación, así es UNICEF. Y Sofía Maldonado, que es asesora senior de educación en Juárez y Asociados, con quienes se ha ejecutado varios proyectos en Guatemala con el apoyo de USAID, entre los que se encuentra el programa Educamos. A todas les agradecemos su tiempo y su disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Y, la primera pregunta que me gustaría que pues conversáramos y discutiéramos es en relación con la hoja de ruta que necesitamos para coordinar esta colaboración intersectorial para atender estas múltiples dimensiones que implica el desarrollo infantil y la atención de la primera infancia que Sofía mencionó. Entonces, abriría la discusión con esta pregunta. No sé quién quiera iniciar, Magalí, Anaité o Sofía. Bueno, si quieres inicio yo. Adelante. Buenos días y mucho gusto a todas y a todos. Gracias por la invitación a participar en este panel tan importante sobre el tema de primera infancia. Yo quisiera reiterar que lo importante para iniciar es reconocer que cada niño o que cada niña es una persona integral, es sujeta de derechos y es un actor social. Y eso implica que la atención que se le brinda debe ser integral en cada uno de los ámbitos de su vida. Y como ya se mencionó en la presentación, pues hay una política, Guatemala tiene una política pública de desarrollo integral de la primera infancia, que efectivamente ya su temporalidad ya finalizó, así que urge que esta misma sea actualizada. Y en esta política, así como en otros programas y proyectos que se implementan en el país, pues ya se dice con qué actores hay que coordinar. Y muchas veces también ya se menciona cuáles son las funciones clave que debe desarrollar cada uno de estos entes. Sin embargo, sí me parece que es importante revisar cómo se está dando esta coordinación interinstitucional e incluso cómo se está dando esa coordinación al interno de cada una de estas entidades para ver cómo se puede mejorar la misma. Siempre teniendo en cuenta que debe haber un enfoque sistémico de atención a la niñez. El segundo punto que me gustaría resaltar es la importancia de poder articular las políticas y los programas dirigidos a la primera infancia con otras políticas y servicios en otros sectores que ya se dan en el país. Y por supuesto que la política de la primera infancia le dé autonomía y apoyo para la implementación de esos otros servicios, tanto a nivel nacional como regional y local. El tercer punto que me parece importante resaltar es que se debe fomentar más esa colaboración entre los entes gubernamentales y la sociedad civil y, por supuesto, estimular la participación familiar y comunitaria, tanto en la implementación como en la mejora continua de estos programas dirigidos a la primera infancia e incluso en el tema de auditoría social. Y por último, quisiera resaltar la importancia de hacer un mapeo de los programas, los proyectos y las acciones que se están desarrollando en el país, cuál es el alcance de los mismos, revisar si se cuenta o generar bases de datos que permitan tener información actualizada y desagregada con evidencia por subgrupos para poder monitorear el impacto de los programas y políticas y ver en dónde se requiere mejorar esa articulación. Gracias. Gracias, Sofía, por tus aportes. Dejaría la palabra entonces a Anaité o a Magalí para que continuemos conversando. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar acá compartiendo en este evento. Yo creo que son insumos muy valiosos, muy oportunos, muy pertinentes en este momento para la actualización de la política de primera infancia que está desarrollando el país. En cuanto a la pregunta, yo creo que la ruta que podríamos seguir y que probablemente es parte de lo que tal vez ha iniciado ya la revisión de esta política es conformar una comisión intersectorial para la atención de la primera infancia, ¿verdad?
que sea integrada por instituciones del Estado, por organizaciones nacionales, internacionales y de la sociedad civil. Porque lo que necesitamos es que esta comisión pues asuma un liderazgo en sus diferentes instancias, tanto a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local. Desde el apoyo a los aportes en esta actualización de la política, como para la implementación de esta política de la primera infancia, ¿verdad? Que tiene que tener un enfoque integral, un enfoque, lo que nos lleva a hacer una unión, a hacer una alianza entre todos los sectores, porque solo un sector no puede dar un desarrollo integral a la niñez. Entonces tenemos que hacer un trabajo articulado. Eso es muy importante. Luego construir esta comisión, construir ese plan de acción intersectorial. ¿Cómo vamos a trabajar juntos? No cómo vamos a trabajar cada ministerio separadamente, viendo al niño dividido como en pedacitos, no como un ser integral, ¿verdad? Y donde el niño reciba todas esas atenciones, ese mismo niño reciba las atenciones de salud, de educación, de nutrición, de protección, porque si no nos ponemos de acuerdo, un niño recibe algo de salud, otro niño recibe salud y nutrición, otro niño protección y así, y entonces no vemos un resultado, no vemos un impacto, no vemos una mejora. Entonces hay que construir este plan de acción intersectorial que nos permita unificar conceptos, criterios para definir objetivos comunes, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer, verlo todo de una manera integral y común. Establecer los mecanismos de esa implementación, de cómo lo vamos a hacer. El qué es fácil escribirlo, pero el cómo lo vamos a hacer es lo complicado, y cómo se implementa, eso es lo que es realmente difícil. Las responsabilidades que vamos a tomar cada uno, ¿verdad? Dentro de este proceso, porque eso es bien importante, porque después se le deja la responsabilidad quizás a un ministerio, a alguna organización, cuando cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Esto nos obliga también a revisar nuestros presupuestos, a ver la parte de la inversión, de lo que nos decía Sofía en su presentación, que es bien importante. Mientras no se incremente la parte presupuestaria para la atención a la primera infancia, realmente no vamos a poder darlo. Lo vamos a seguir diciendo que es necesario, que es evidente, que debe de mejorarse en el país, pero no vamos a tener un resultado al menos no haya una inversión. Posteriormente, el otro aspecto sería identificar. Ya hicimos un plan de acción intersectorial, vamos a identificar las interacciones que requiere de la intersectorialidad. Entonces, eso nos hace trabajar en equipo, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver cuáles son esas interacciones que se necesita darle al niño o a la familia o a la comunidad, porque cuando hablamos del desarrollo integral del niño, no podemos ver que los servicios solo van a llegar al niño, sino que también tenemos que dar servicios que lleguen al niño, que lleguen a la familia y que integre la comunidad, porque también la comunidad forma parte importante dentro de este desarrollo integral. Si yo trabajo con las familias, con huertos familiares, con huertos comunitarios, por lógico le va a llegar un resultado al niño. Si la comunidad, si los líderes y las autoridades protegen el ambiente, están al cuidado de los niños, de la protección, de la seguridad, todo esto contribuye al desarrollo integral de los niños. Entonces, el componente de familia y comunidad es sumamente importante tenerlo en cuenta, y dentro de la política es sumamente importante. Sin la familia, sin el protagonismo y la participación de la comunidad no vamos a lograr nada, porque lo que tenemos que hacer es todo ese proceso de sensibilización, de involucramiento de la comunidad, porque entonces ellos van a ser los protectores del desarrollo integral del niño. Y entonces los niños van a tener una comunidad que protege su desarrollo integral, van a tener una familia que propicia el desarrollo, que potencia el desarrollo integral de los niños. Entonces, si el servicio solo llega al niño, no hay un cambio. Lo que necesitamos es que ahora las familias tengan un cambio
que sus patrones de crianza sean con un cuidado cariñoso y sensible, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Luego de esta parte que nos lleva a identificar estas interacciones, dice, ¿para qué? Para determinar condiciones que deben generarse en cada uno de los sectores, instituciones y organizaciones. ¿A qué me refiero? Que si detectamos esas interacciones que requieren de la intersectorialidad, cada una de las organizaciones, sectores, revisa y determina entonces cuáles son las condiciones que se deben de dar para poder tener o para poder obtener o para poder dar ese servicio, ¿verdad? Y determinar si hay otras acciones que no son competencias de ninguna de esas instituciones o sectores, pero que necesita de un concurso de todos, ¿verdad? Esto no estaba visto, nadie lo tiene, pero ¿cómo lo podemos ver entre todos? Que esto es algo muy importante. Lo otro es, ya teniendo todos estos elementos, la conformación de la comisión, el plan, la identificación de las interacciones que nos van a llevar a la intersectorialidad, ya es implementar las acciones intersectoriales en el territorio o en los territorios donde se defina, ¿verdad? Que vamos a empezar a hacer este proceso. A veces no podemos empezar de una vez a nivel nacional, sino que tenemos que hacer como una referencia, ¿verdad? Como nuestros lugares referentes que nos van a permitir aprender de eso para luego ampliarnos poco a poco en todo el país. Entonces es importante después, entonces, lo que es la implementación de las acciones intersectoriales en ese territorio. Y lo siguiente sería la definición de una estrategia de comunicación y de difusión de esas intervenciones intersectoriales que se están dando. Que ya el país, que la comunidad, que las localidades se vaya visibilizando cómo estamos trabajando de una manera integral y cómo estamos logrando ese desarrollo integral en los niños. Y definitivamente, y algo de los hallazgos de la investigación es ese acompañamiento y el seguimiento en la implementación de estas acciones intersectoriales. Si no damos un acompañamiento y un seguimiento, es difícil lograr la implementación de estas acciones que van a contribuir a que el niño tenga un mejor desarrollo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo. Entonces, ahí, por eso es que todos tenemos que asumir un liderazgo y cada quien en su instancia, lo que nos corresponde a nivel nacional, lo que le corresponde a nivel departamental, lo que corresponde a nivel municipal, lo que corresponde a nivel local. Y ahí, desde este acompañamiento hasta las autoridades, los líderes comunitarios juegan un papel muy importante, porque ellos son los que directamente están en las comunidades. Y luego sería ya hacer toda una sistematización y evaluación de este proceso, ¿verdad? Entonces yo consideraría que ese podría ser como una ruta que nos pudiera llevar a la intersectorialidad. Muchas gracias, Magalí. Y le cedo entonces la palabra ahora a Naité para que nos comparta su opinión y su perspectiva. Mil gracias, Mariela, y felicitaciones por esta iniciativa. De verdad que cuando lo empezaron a realizar nos llenó de mucha ilusión ver cómo el tema va cuajando cada vez en Guatemala, va tomando más relevancia. Vemos que es un tema multidimensional que tiene que ser un abordaje integral. Vemos que este primer esfuerzo de medición fue muy importante. Vemos que en esta hoja de ruta que debe continuar es importantísimo seguir con estos mecanismos de medición, generación de evidencia, sistematizarlo para entonces tener todo este acompañamiento de data que va a permitir más adelante escalarlo, y nos pareció genial el poder también empezar a mapear buenas prácticas, programas, porque es lo que nos va a permitir hacer esa coordinación interinstitucional, entender dónde podemos unir fuerzas, dónde se requiere a lo mejor nuevos actores, pero vemos muy interesante también el poder crear un mecanismo como una comisión interinstitucional, intersectorial, donde podamos empezar a trabajar juntos en esta ruta. Los retos que enfrentamos como país son gigantes. Vimos el nivel de inversión que se requiere en primera infancia, son 5 áreas por lo menos las que debemos cubrir por niño. No hay presupuesto que alcance si no unimos fuerzas, así que eso creo que debe ser
el empuje que nos lleve a todos a sentarnos a una mesa, seguir midiendo, mapear buenas prácticas, darle pertinencia cultural a cada área, porque vemos que eso es vital en el desarrollo infantil integral, y pues luego ya empezar a unir esfuerzos. Entonces, y por supuesto terminar con esta comunicación para que sigamos valorando todos y prioricemos este tema dentro de la agenda nacional. Mil gracias. Gracias, Anaité. Destaco de lo que las tres expertas nos han mencionado de la importancia del abordaje integral, de la intersectorialidad e interseccionalidad de las acciones, y evidentemente inicia por ese reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos, ¿verdad? Y efectivamente la importancia en ese esfuerzo de integrar las acciones, optimizar recursos humanos, financieros y de otro tipo. Anaité y también Sofía y Magalí, cuando Sofía nos presentó, ella reiteraba mucho la importancia de la formación y para el personal que atiende este nivel para una adecuada atención y educación de la primera infancia. Desde su opinión, ¿cómo podríamos reducir estas brechas que necesitamos ir cerrando para mejorar esta atención y educación de la primera infancia? Y tal vez aquí me gustaría comenzar contigo, Anaité, y luego ir con Sofía y cerramos con Magalí. Perfecto, claro, creo que es un tema muy importante, parte de ser un tema nuevo dentro de Guatemala. Vemos que hay países que han ido avanzando un poquito más que nosotros, pero lo importante es posicionar el tema, entenderlo todos los actores y empezar a trabajar en esta reforma, darle también el valor, o sea, hacer ver y entender el valor que tiene para el niño desde que está en el vientre de la madre, empezar a trabajar en primera infancia. Antes se creía que, bueno, a lo mejor le hablo, canto una cancioncita, pero no se termina de comprender la importancia que tiene esto a futuro para una persona, hacer ver el valor costo efectivo de empezar a trabajar en el tema materno-infantil desde que está el niño en ese momento que está iniciando en el vientre de su madre, pero tenemos que hacer ver la importancia que tiene en su vida futura. Las enfermedades que se va a prevenir, la parte socioemocional que vamos a trabajar, el desarrollo integral que se le va a dar a esta persona, y me encanta el término que usa Sofi de cimentar las bases sólidas para poder esta persona desarrollar su máximo potencial. Creo que si hacemos ver la importancia que esto tiene, se le puede asignar mayor recurso, y creo que podemos también en este plano de la educación sumar esfuerzos a nivel interinstitucional, intersectorial, porque es compromiso de todos y creo que todos debemos aportar para que tengamos mejores profesionales y que este tema se aborde con esa pasión que todos los que estamos en primera infancia tenemos para que sea un acompañamiento integral a los niños, y no solo juntémoslos en un daycare, juntémoslos en una guardería y tengámoslos todos juntos, sino que realmente tiene que ser una educación con calidad y significativa. Me encanta ese abordaje de darle ya ese componente de significativo a la enseñanza de los niños. Gracias, Anaité. Sofía. Muchísimas gracias. Yo quisiera iniciar diciendo que para reducir las brechas me parece que es importante que todos como sociedad tomemos conciencia que es importante y necesario y urgente practicar los principios que se establecen en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Es realmente una corresponsabilidad poder atenderlos en forma integral, y hay una normativa nacional e internacional vigente que se hace urgente que todos la cumplamos. Me parece que poder incorporar programas de educación inicial y preprimaria en los servicios y sistemas existentes, por ejemplo, en los sistemas de salud o de nutrición, es una buena oportunidad para poder aumentar la cobertura de estos programas. Sin embargo, también se hace necesario poder implementar programas que ofrezcan servicios directos e intensivos para la población, priorizando a los más pequeños, de 0 a 3 años en particular, y por supuesto a todos los grupos más vulnerables y de las áreas menos favorecidas. Me parece también que sí hay que tener cuidado en que todos los esfuerzos de descentralización que se dan en los sistemas de atención a la niñez no vayan a contribuir a ahondar las inequidades estructurales que existen actualmente en el país, particularmente de estos grupos más marginados. Por otro lado, me parece que es urgente
y necesario que todos estos programas y esfuerzos que se hagan tomen en cuenta que es necesario responder al contexto social, cultural y lingüística de la población para que estos realmente puedan ser efectivos. Otra acción clave me parece que es generar una campaña de promoción y comunicación a nivel nacional para resaltar la importancia de la primera infancia, la importancia que tiene poderles brindar una atención integral y también las consecuencias de la pérdida de potencial de desarrollo de las personas y de la sociedad cuando no se les atiende. Por otro lado, me parece relevante, ya lo hemos mencionado, la participación directa de los padres y de la familia, los docentes y el personal de apoyo que trabaja con los niños. Hay varias investigaciones al respecto y varios metaanálisis donde realmente se indica que la educación de los padres sobre las destrezas de crianza o patrones de crianza dirigida a los chicos de la primera infancia, realmente es la estrategia de apoyo que puede tener un mejor impacto en el desarrollo de la niñez. Por último, me parece importante la necesidad que las universidades y las instituciones gubernamentales puedan poner en su agenda el tema de evaluación e investigación y una atención sistemática a la generación de conocimiento sobre la primera infancia y cuál es la situación en Guatemala, abordando en este contexto también la importancia de contar con guías y estándares de calidad para todos los servicios que la primera infancia requiere y poder monitorear la efectividad precisamente para poder reducir la brecha. Gracias, Sofía. Magalí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para reducir las brechas, algo muy importante, ya viene en relación con el tema anterior, ¿verdad? Que necesitamos unir esfuerzos, necesitamos hacer alianzas, necesitamos trabajar juntos por el desarrollo integral de la primera infancia, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación. Y creo que es algo muy importante que podría ayudar a reducir, porque entre todos juntos unimos todos los esfuerzos, los conocimientos, las experiencias, los recursos, nos permite entonces tener más cobertura y probablemente tener más calidad en la atención a la primera infancia. Lo otro es muy importante, es posicionar el tema de primera infancia en el país, pero que llegue el mensaje, que todo el mundo entienda, que todo el mundo comprenda por qué es importante atender a la primera infancia, desde los tomadores de decisiones, ¿verdad? Desde a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel local, que sea un tema que todo el mundo empieza a conocer, porque normalmente dicen, la preprimaria solo van a jugar, ¿verdad? Entonces le dan más importancia a la primaria, ¿va? Especialmente en las áreas rurales, y es donde más se necesita poder dar o brindar la educación inicial y la educación preprimaria. Lo otro es que el país tiene que buscar alternativas flexibles que le permitan incidir en cobertura y en calidad, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que se hace de manera escolarizada tiene una incidencia, tiene un efecto, es una modalidad buena, pero que no nos permite escalar, no nos permite cubrir, no nos permite llegar hasta el que realmente lo necesita, a esas comunidades rurales, a esos niños que no tienen acceso, que no tienen preprimaria, que no tienen a veces educación inicial. Entonces tenemos que pensar en esos programas que son con enfoque de derechos, que un programa comunitario, un programa intersectorial, donde el trabajo es habilitar y preparar a la comunidad para que ellos sean los que atiendan a sus hijos, para que sus prácticas de crianza mejoren y cambien, y esto da sostenibilidad. Entonces creo que pues, eso es algo muy importante y lo han hecho muchos países, ¿verdad? Que ellos dijeron, bueno, si seguimos con esta modalidad no podemos crecer tanto ni podemos llegar a toda la población que se quiere. Entonces tenemos que empezar a hacer otro proceso distinto, ¿verdad? Y es por eso que el Ministerio de Educación pues está implementando el programa Acompáñame a Crecer, porque tiene ese enfoque, ¿verdad? El enfoque comunitario, el enfoque intersectorial, donde se prepara a la gente de la comunidad, se orienta a las madres para que ellos
en lo que ellos reciben la orientación que se les da una educadora comunitaria que es formada por un gestor comunitario. Ella durante toda la semana hace ese trabajo, hace esa práctica en su hogar. Eso nos permite como que ir ampliando un poco más la cobertura, pero ante todo es que dejamos las capacidades instaladas en la comunidad. Entonces, se vaya quien se vaya, la comunidad queda lista y queda preparada, ¿verdad? Entonces, eso es algo sumamente también importante. Y lo otro es que no podemos, creo que necesitamos así con urgencia tener la política ya actualizada de primera infancia, que sea intersectorial, que sea integral y que tenga un plan de acción con su presupuesto, porque la anterior fue una política que tuvo su diseño, que tuvo una vigencia de 10 años, pero no tuvo un plan de acción. Entonces no hubo una implementación de esa política. Entonces la política nos dirige a todos, al sector privado, al sector público, y todos vamos apuntando hacia lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos logrando lo que las últimas investigaciones nos dicen, las evidencias de lo que ustedes han marcado en este estudio, que es muy importante. Tener el mapeo también de las instituciones a nivel nacional, departamental, municipal y local, de quienes atendemos a la primera infancia, ¿verdad? Un mapeo completo y que nos permita entonces conocer esas buenas prácticas y que esas buenas prácticas puedan servir para replicarlas en algún momento, que también es sumamente importante, ¿verdad? Pero yo me quedaría en esa parte, creo que eso nos ayudaría a ver, y cuando hablamos de atención y educación es porque ya educación ya no podía haber solo educación, sino que también tenía que meterse a cómo podemos trabajar la parte de la nutrición, la parte de la protección, y es por eso que empezamos a verlo de manera preventiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a orientar a las familias? Pero al hacer la articulación con los otros ministerios, entonces empezamos a ver ya la atención para que estos niños pues tengan su servicio de vacunación, tengan su servicio de micronutrientes, pero tengan su educación, pero también tengan su alimentación, que realmente es importante para poder lograr ese desarrollo integral. Muchas gracias, Magalí, Sofía y Anaité. Y efectivamente esta pregunta es relevante en cuanto a la importancia de que desde el proceso de formación, de educación y de atención se empiecen a cerrar las brechas para entender desde un enfoque integral la importancia de esa alineación. Les quiero agradecer el tiempo y también sus aportes que compartieron con nosotros el día de hoy. Para nosotros es valioso también recoger desde de la opinión de las personas expertas quienes están trabajando y en la gestión de programas de atención a la primera infancia, pues también articular estos esfuerzos para no solo brindarles insumos de la evidencia, sino también realimentar esta propuesta de investigación con la experiencia de cada una de ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y regresaría con María Eugenia para que continuemos con la agenda. Agradecemos a todos por su participación en la presentación de estos resultados y les invitamos a visitar el sitio web y las redes sociales de RedLay para seguir contribuyendo con la investigación, formación y difusión de la lectoescritura inicial y la lectoescritura emergente en toda la región. Muchas gracias, hasta pronto.